Saludos y bienvenidos a este nuevo video. Les estaremos viendo cómo trabajar con los tipos de RAID más comunes, lo que sean nuestros entornos CentOS, para aplicarlos y ver un poco de su funcionamiento durante el desarrollo de este video. Bueno, los RAID que vamos a estar aplicando, como he mencionado, son los más comunes, que son el 0, el 1 y el 2. Vamos a explicar un poco de su funcionamiento ya a medida que vayamos utilizando. Vamos primero a iniciar nuestro sistema. Bueno, los requerimientos de esto para aplicar lo que sería el RAID en los tres tipos de RAID serían por lo menos tres discos duros con particiones cada uno, o como en este caso vamos a utilizar 7 discos duros para lo que serían cada uno tipo de RAID de forma individual. Lo único que, por ejemplo, vamos a ver, bueno, vemos aquí tenemos ya 7 discos duros aparte del principal, que es lo que vamos a estar utilizando para cada uno de los tipos de RAID. Esto se ve que, por ejemplo, el RAID 0 y el 1 ya requieren por lo menos mínimo 2 discos duros, mientras que el RAID 5 necesita de 3 discos duros. Vamos a explicar las razones más adelante. Aunque esto se puede hacer directamente en 3 discos duros, cada uno con particiones para dos tipos de RAID. Pero como vamos a trabajar todos en el mismo sistema, vamos a utilizar un disco duro para el RAID de forma individual. Bueno, lo primero que vamos a hacer es trabajar con el RAID 0, como he mencionado. Pero antes de comenzar a trabajar con lo que sería el RAID, vamos a descargar la herramienta que vamos a utilizar. Bueno, por defecto esta herramienta ya viene en el sistema instalado, pero si no la tenemos, podemos instalarla con Install -md-adm. Como mencionaba, viene por defecto instalada, por lo tanto no va a pasar nada. Bueno, ya lo que vamos a hacer es inicializar nuestros discos. Lo que vamos a utilizar con la utilidad de fdisc, vamos a seleccionar el disco que vamos a inicializar, será el SDB que vamos a utilizar para el RAID 0. Simplemente aquí damos a N para iniciar una nueva partición. Será de tipo primario y vamos a utilizar el disco completo como he mencionado, por lo que simplemente damos Enter nuevamente. Y ya aquí cuando nos pidan una nueva entrada, simplemente vamos a colocar ahora la opción P, ya para ver un resumen de lo que hemos hecho. Y como vemos, ya tenemos una partición aquí que es la SDP, pero esta vez tiene el número 1. Y ahora simplemente vamos a convertir el disco duro con unas de las opciones que vemos aquí en lo que sería un RAID automático, es decir, que detecte el tipo de RAID que vamos a utilizar y no haya que especificarlo directamente. Como vemos aquí la opción aquí, FD, vamos a aplicarla. Primero colocamos la letra T y ahora sí colocamos FD. Ya que hemos escrito la partición, le damos a P para tener resultado y comprobar que sí es FD actualmente, y el ID cambió, así que damos W para guardar los cambios. Hacemos el mismo procedimiento con otro disco, FDB, ahora el C. Como este ya lo haré un poco más rápido, simplemente Enter. Ya mismo que tenemos la partición aquí, FD, así que vamos a W. Si ahora nos vamos a los discos, como antes hemos visto, porque ahora, aparte de tener los otros discos duros, o sea el B y el C, también tenemos una partición de cada uno, que es la que vamos a utilizar para ya lo que sería el RAID. Como he mencionado, esto se puede hacer con simplemente 3 discos. Vamos a hacer todos los RAID y haciendo la partición ya en cada disco, pero en este caso seleccionaremos un disco individual para lo que sea cada uno de los RAID. Bueno, antes de comenzar con lo que sería el RAID 0, vamos a explicar un poco. El RAID 0 simplemente lo que hace es que divide la información entre ambos discos, es decir, cada disco tiene una parte de la información que queremos, por así decirlo, mantener en una copia de seguridad. Este no funciona así como un espejo, sino que simplemente en cada uno de los discos se almacena una parte de la información. O sea que si uno de los discos se daña, la otra parte no se puede recuperar. Ya para estos casos, si queremos tener la información exactamente intacta, utilizamos el RAID 1, que vamos a aplicarlo más adelante. Pero ahora para aplicar el RAID 0 utilizamos la utilidad de MD-ADM que hemos visto anteriormente. Y simplemente con la opción C seleccionamos el disco que es donde vamos a montar la partición, en este caso en MD0, RAID 0, y con la opción L seleccionamos RAID 0. Y ahora sí, el número de discos que vamos a utilizar, el mínimo son 2, por lo que vamos a utilizar 2 discos simplemente, y le vamos a colocar aquí en el MD0, aquí simplemente le vamos a colocar los discos que vamos a utilizar en esta partición, que son el SD, el rango B y C, su partición que hemos creado, que fue la 1. Y bueno, ya vemos que se ha inicializado y ya en este momento se vio de haber creado lo que sería el RAID. Podemos comprobar simplemente computando MDADM -detail y nos dirigimos aquí a lo que ya hemos montado, que fue el MD0. Si damos Enter, bueno, si damos Enter, vemos aquí que el RAID se ha creado un RAID de nivel 0, o sea, un RAID 0.
y vemos la fecha de que actualmente aquí tenemos los discos que están participando del RAID y el porcentaje que se ha utilizado hasta ahora mismo. Bueno, los 16 GB pues movemos, no se han utilizado toda la cantidad. Ahora sí vamos a ver lo que es el RAID 1 para también explicar su funcionamiento directamente. Vamos a crear el RAID y esta vez explicar cómo funciona el RAID 1, ya que tiene más cómo explicarse. Bueno, si recordamos, tenemos varios discos duros. Vamos a utilizar en este caso los siguientes dos discos que son. Si utilizamos el B y el C, vamos a utilizar el D y el E para reservar los discos para lo que es el RAID 5. Y ahora sí colocamos el MD menos, bueno, el MD ADM es la utilidad que vamos a utilizar para montar los discos. Solo que primero debemos de iniciar ambos discos con el FDISC. Ahora sí, con el FDISC seleccionamos simplemente el disco. DBCD, en este caso el D. Vamos a utilizar el D y el E. Entonces seleccionamos el D. Creamos una nueva partición primaria, el disco completo. Y ahora simplemente lo cambiamos el tipo de partición para que sea para RAID. Ya vemos que lo hemos creado, simplemente ahora colocamos W y ya se ha creado la partición. Ahora sí vamos a operar con otro disco que es el D. Nuevamente un nuevo. Comprobamos que ya ha creado, ya se ha creado con la partición. Ahora sí escribimos y ya está lista ambas. Y ahora simplemente con el MD, ahora sí ADM menos C, creamos un MN1 en este caso, porque ya utilizamos el 0 para lo que sería el RAID 0. Simplemente vamos a colocar la opción menos L y especificamos esta vez RAID 1. Y con la opción N seleccionamos el número de disco y lo colocamos en la partición que hemos creado. Dentro de D, BCD, en este caso utilizamos la D y la E, la partición 1. Bueno, si queremos continuar con la RAID, vamos que sí. Aquí lo único que es una advertencia que no será, que una vez utilicemos estos discos para el RAID no será funcionable como dispositivo de boteo, es decir, no podremos instalar más adelante el sistema operativo para lo que sería ya montarlo. Vamos a ver si ha creado la partición, o bueno, en este caso el RAID, con MD, ADM, más o menos detail, def, MD, bueno, para eso debemos colocar el nombre MD. Aquí colocamos CN por lo siguiente. No, y ahora sí se ha creado. Nos utilizamos la secuencia correcta. Y ahora sí colocamos el MD1. Y ya vemos la información del RAID, en este caso fue el RAID 1. Vemos que en vez del RAID 0 que nos aparecían como un solo disco de 16 GB, aquí nos aparece individual. Esto veremos más adelante por qué es. Bueno, vamos a explicar el primer detalle. Es porque cada uno de los discos que guarda una copia de forma individual de todo el sistema. Es decir, como su nombre lo dice, son espejos. Cada uno tiene la misma información de forma independiente. O sea que si retiramos un disco, la información se mantendrá intacta a pesar de que ambos estén funcionando como son. Vamos a probarlo ahora esto. Simplemente vamos a montar un disco y esta vez vamos a insertar información para ver qué pasaría en caso de que conectemos un disco duro. Para crear un disco del sistema de archivos vamos a crear simplemente una carpeta, vamos a llamar dentro de MNT RAID 0, RAID 1 en este caso. Y ya que tenemos la carpeta, vamos a generar un sistema de archivos dentro de nuestro disco duro con MKFS. El tipo de formato que es de tipo de extensión 4. Este va a ser el sistema de archivos que vamos a utilizar. Y va a ser dentro de dev MT1. Y ahora que con el sistema de archivos podemos trabajar con trabajar con el disco para lo que se insertar información. Y ahora sí lo vamos a montar de dev MD1, donde se encuentra ya posicionado, a la carpeta que acabamos de crear, que fue MNT RAID 1. Y inmediatamente lo tenemos montado, podemos comprobarlo si queremos con df-h. Vemos aquí que tenemos aquí montado. Y nos dice, o sea, a pesar de que tenemos en realidad 16 GB, nos dice que tenemos 7, como he mencionado, cada uno funciona de forma individual, en este caso los 8 GB el disco duro. Y ahora simplemente vamos a añadir el disco, las tabs,
para que inicie con el sistema. Lo vamos a agregar aquí como prueba. Eso en ese caso es el que se monta automáticamente una vez inicia el sistema. MD1, ahora sí colocamos donde se encuentra MNT RAID 1 en este caso, y simplemente colocamos ahora el sistema de archivo, extensión 4 tiene defaults. Ya tenemos la configuración, guardamos, y ahora sí vamos a guardar la configuración md adm -e sb dentro del archivo de configuración de mdadmin.conf. Y una vez guardada la configuración, simplemente ahora sí vamos a generar lo que sería un archivo dentro de nuestro directorio bueno, vamos a dirigirnos ya que estamos aquí. Vemos que tenemos el archivo por defecto que se crea, que se encuentra llamado en cuenta dispositiva. Vamos a generar un archivo con la siguiente información: RAID 1, seguimos ahora. Aquí tenemos información. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a dispositivos para retirar el disco duro que forma parte de RAID 1. Si vamos aquí el disco duro, podemos retirar cualquiera. Aquí almacenamiento, podemos retirar cualquiera de estos dos discos que son los que estamos utilizando para RAID 1. En este caso vamos a retirar este disco. Ok, vemos que aquí nos aparece el mensaje del mdadmin donde dice que se ha retirado el disco duro. Y si comprobamos aquí el mdadm -detail, y nos vamos ahora, bueno, mdadm -detail, y esta vez nos vamos al def md1. Bueno, vamos a ver que el disco ya se encuentra removido. Sin embargo, vamos a ver si la información se encuentra. Y vemos que exactamente tenemos la información aquí. Y como vemos, a pesar de que, como vimos anteriormente, no se encuentra el disco, aún tenemos acceso al mismo archivo que teníamos antes, porque, como hemos mencionado antes, el RAID que hace una copia exacta de que en cada uno de los discos duros la información que contenga. O sea, se utiliza ya para lo que sería el sistema, donde se hace una copia exacta del sistema, y en caso de que se necesite recuperar la información, ya porque haya ocurrido un fallo en el disco duro principal, y aquí en RAID, en cualquier de los discos duros tuviera la información exacta del sistema, y en caso de que no falle. Pero son necesarios obligatoriamente dos discos duros, lo que sería como tipo espejo. En cada uno se encuentra la información. Ahora sí desconectamos este disco duro ya y conectamos el otro, tenemos la misma información que teníamos aquí. Y así es la forma en la que funcionaría el RAID 1. Vamos ahora a probar lo que sería el RAID 5. El RAID 5 es, bueno, se podría decir que es, de forma aparente funciona igual como si fuera el RAID 1, como el mirror. Pero lo que hace el RAID 5 es como si fuera una combinación entre lo que sería, por ejemplo, lo que hace el RAID 0, que sería dividir información en cada uno de los discos. Solo que en este caso utilizamos 3 discos para que, sin importar que si se elimina uno de los discos, a partir del uso del otro disco, la información que quede en los 2 discos restantes se quede como toda o sea, no se pierde la información, sino que a partir de esos 2 discos restantes que quedan de los 3, se pueda recuperar la información que se tenían en los 3 discos. O sea, esto lo que hace es dividir la información entre los 3 discos. Y por eso es que utilizan 3 discos. Ahora vamos a inicializar los discos para el RAID 5 simplemente con fdisk. En este caso tenemos restantes los discos, vamos a ver, ya nos quedan estos 3 discos del FH, y vamos a iniciar esos 3 discos con fdisk como habíamos visto antes. Ya tenemos el primer inicializado, damos W para escribir.
Ahora volvemos al segundo. Y este ya es el segundo, damos W para escribir. Y el H ahora sí. Y el texto también se encuentra inicializado. Ya una vez tenemos el disco inicializado, simplemente con el MD-ADM, nuevamente, simplemente elegimos dónde vamos a montar, que vamos a ser el directorio, en este caso que vamos, como hemos hecho anteriormente, de MD5, el L, en este caso RAID 5, y ya una vez tenemos el RAID 5, simplemente colocamos esta cantidad de discos, en este caso el mínimo, que serán 3, y el SD, vamos a seleccionar el del disco al H en su partición que hemos creado. Y una vez realizado la partición, y vemos que se ha inicializado el RAID 5. Podemos comprobarlo simplemente con el MD ADM con detail, y en detail simplemente colocamos el def MD5, que es donde se encuentra el RAID 5. Vemos aquí tenemos el nivel de RAID, que en este caso es RAID 5. Vemos que ahora el peso tenemos 16 GB, a pesar de tener 3 discos duros. Y aquí tenemos, por ejemplo, el estado de cómo se ha ido construyendo los discos, cómo se hace más, casi una copia de información. Y aquí tenemos los discos que forman parte del RAID, que son los 3 discos que hemos inicializado, las particiones en sí. Y bueno, ya lo que vamos a hacer es, para comprobar el estado del RAID, simplemente para comprobar el funcionamiento, vamos a generar con fdisk, con mkfs para generar ya el sistema de archivo dentro del RAID, extensión 4, y lo que vamos a hacer es el def md5. Y una vez construimos un sistema de archivo, ya podemos editar la información que se encuentra ahí. Por lo tanto, ahora sí lo vamos a montar dentro de un directorio que vamos a crear ahora mismo con mkdir, dentro del def mnt ahora sí montamos del def md5 al directorio que hemos creado mnt. Y si nos vamos al mnt, como que tenemos el mismo directorio, vamos a crear un archivo con hecho ya tenemos RAID 5, vamos a abrirlo si queremos. Tenemos el mensaje que hemos escrito. Y ahora sí, simplemente vamos a agregarlos también, como hicimos anteriormente con el RAID 1, lo vamos a agregar dentro del etcétera, ftaf. Y aquí simplemente lo agregamos. Tiene el mismo sistema de archivo y la misma información, por lo tanto buscamos todo prácticamente igual. Solo cambiamos aquí donde se encuentra el RAID 5 y la información. Y ahora sí, nos tenemos la información y ahora vamos a probar. Pero antes guardamos la información para que se almacene ya en el administrador que estamos utilizando o en manager. Dentro del directorio se encuentra md con, ya que se ha guardado, podemos comprobar si queremos. Pues aquí tenemos el RAID 5. Bueno, vemos que ahora tenemos la información. Si vamos a md details, lo que tenemos los 3 discos duros. Ahora vamos a retirar uno. Vamos a quitarlo. Porque inmediatamente ya os mensaje de que el disco duro se eliminó o se retiró del sistema. Y esto puede pasar cuando el disco duro se dañe o se retire directamente del sistema, como hicimos ahora mismo. Si actualizamos la información, vamos a esperar a que cargue. Bueno, no sigue apareciendo, vamos a actualizar.
puede que tarde un poco en aparecer que se ha retirado el disco. Y ya vemos que ahora sí aparece como removido, porque ya el disco no existe, pero sin embargo seguimos aquí, la información sigue intacta dentro del RAID. Es porque esta información, o sea, la información que se encontraba en este disco también se encontraba en uno de estos dos discos. Y lo que hizo fue se reconstruyó a partir de ya lo que la cantidad de información que se encontraba en el disco, que compartía o directorios en común con esto, o de información en común con esto. Entonces todo lo que hizo es reconstruir toda la información que teníamos ya en el RAID 5. Bueno, esto ha sido ya como mostrar lo que sería el funcionamiento del RAID por software, a través de software exento con el administrador que vimos que viene integrado en el RAID, que fue el MD ADN.